bienvenidos a la entrevista a Miguel Ángel Idiáquez. ¿Qué tal estás? Bien, buenos días. Buenos días. Empezamos el La verdad es que paseíto bien. y la entrevista. Vamos a empezar por el principio. Vale. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde es tu familia? ¿Por dónde estuviste los primeros años de tu vida? A ver, yo soy de Ezquio Itxaso. Mi padre es de Ezquio, mi madre es de Zumárraga. Nací en Ezquio Itxaso y he vivido toda la vida allí. Bueno, luego en los primeros años estudiábamos en Ezquio, en una, digamos, escuela pública de estas pequeñas, rurales que había, y luego ya nos vinimos a Zumárraga. Desde entonces ya a los 9 años vinimos a Zumárraga y ya desde entonces digamos que tanto académicamente como profesionalmente nos hemos visto mucho más vinculados a Zumárraga que a Ezquio, ¿no? Ahí solemos ir a dormir, como quien dice, es como si fuera una ciudad de residencia, dormitorio, pero profesionalmente y todo, pues mucho más vinculados. Mis padres también los negocios los han tenido inicialmente, por lo menos en Zumárraga, y bueno, pues nuestra vinculación es más con Zumárraga. Yo primero estudié delineación, luego estudié magisterio y luego pues profesionalmente la vida me llevó por distintos derroteros. Inicialmente anduve un año de profesor en la Salle de Beasain, luego ya estuve trabajando en el departamento de empleo del gobierno vasco, de trabajo, durante 3 años. Luego pasé a ser comercial de una empresa familiar y al final he terminado pues, en el mundo de la inmobiliaria. El mundo de la inmobiliaria ha tenido mucho que ver porque entre los años, cuando tenía 25 años me eligieron alcalde de Ezquio Itxaso. Ese mundo, pues, ser alcalde, me permitió familiarizarme mucho con el urbanismo, la planificación residencial y todas estas cosas. Y aquello pues, me ha permitido un poco tener un barniz y un conocimiento en lo que respecta pues, a lo que es los planes de residenciales, los planes industriales, la demanda de viviendas, etcétera, etcétera, que es lo que me ha permitido familiarizarme con el mundo inmobiliario. Igual podemos ir por ahí. Sí. O sea que naciste en Ezquio Itxaso y fuiste alcalde de la ciudad donde naciste. Sí, 8 años. Wow, ¿eso cómo se hace? Eso como, o sea, siendo Pues como una, ¿no? Cuando tú eres pequeño, Sí. ¿no? Y de repente has llegado a ser alcalde de donde has nacido, es como, ¿no? Es como algo como de película. Bueno, en realidad fue una encerrona que me hicieron, ¿eh? La verdad es que fue una encerrona. Tocaban unas elecciones, había que buscar candidatos. A mí me dijeron, acude a la reunión para ver cómo es y tal y cual. Y resulta que fui a la reunión un poco como, bueno, pues para ver qué es lo que estaba pasando. Para escuchar, ¿no? Para escuchar y salí siendo candidato. Digo, hostia, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, bueno, pues con 24 años ya fui alcalde. Para mí aquello fue un salto impresionante. Dices, yo ahora mismo le veo a mi hijo que tiene 27 años y me parece que es un picolo. Claro. Y dices, ¿y yo con 24 años era alcalde? Joder. Y bueno, pues la verdad es aquellos fueron los primeros pasos que de alguna manera luego me han servido mucho para el mundo inmobiliario. Claro. Y bueno, pues en eso estamos ahora en estos momentos. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Cuando eras, ¿qué recuerdos tienes de ese Ezquio Itxaso antes de cambiarte a Zumárraga? Porque me imagino que cambiar de un sitio a otro sería como un cambio grande para ti. Muy al final, grande, muy grande. O sea, al final estamos hablando, primero porque eras pequeño y Claro. segundo porque la escala, aunque no estamos hablando de enormes ciudades, pero obviamente no es lo mismo un pequeño pueblo a Zumárraga, que en ese momento pues sería algo más potente de bastante lo que... más grande. ¿no? Entonces, ¿cómo era para una persona de tu edad ese tipo de cambio de ciudad, de escala? ¿Qué recuerdos tienes o qué echas de menos de Ezquio cuando hiciste el cambio o qué agradeciste del cambio hacia Zumárraga que igual en Ezquio no había o no ibas a tener? A ver, es que yo ahora también, pero antes era un municipio muy rural. Todos los trabajos, bueno, la mayoría de los trabajos se ceñían a caseríos, a explotaciones agrarias, a ese tipo de trabajos.
Y entonces, evidentemente, era como una comunidad mucho más pequeña. El barrio en donde, bueno, el núcleo en donde yo vivía habría como muchos 60 habitantes. Claro. Entonces todo era muy pequeño. ¿Qué te voy a decir? En la escuela había 18 alumnos, ¿vale? Pero 18 de diferentes edades. De diferentes claro, edades. O sea, Es eran decir, todos juntos. En cada curso había 2 alumnos, Claro. como mucho. Cuando con 9 años, cuando nos trajeron a las escuelas nacionales de Zumárraga, había 2000. Para que te hagas una idea. O sea, nosotros nos sentíamos perdidos, no más. De golpe porrazo te mandan a un centro en donde había 2000 alumnos. Claro, era un cambio completamente bestial. Como municipio, evidentemente, no había comparación. Zumárraga era mucho más grande. Entonces, además, todavía, ¿cómo es? Orbegozo, Patricia Echeverría, claro. Todas estas empresas que tenían igual 3000 trabajadores, claro. Pues estaban en pleno rendimiento. Entonces, la dinámica de los municipios no eran comparables para nada. Entonces, era un mundo increíble. Para nosotros fue un salto impresionante. Nos costó adaptarnos, porque, por ejemplo, en Ezquio, una de las cosas que solíamos hacer era el día a día se hacía todo en euskera. Claro. Para empezar. Manejarnos en castellano a nosotros nos resultaba muy difícil. De golpe porrazo vienes a Zumárraga, te encuentras con muchísima población castellana, gente inmigrante, tal, y todo, la vida diaria era en castellano. Eran los mínimos, los menores, los casos en los que de alguna manera pues te podías relacionar en euskera y tal y cual. Claro. Entonces era un mundo completamente distinto. Y me imagino que también la posibilidad de conocer muchos más amigos, porque al final en esa pequeña clase de 18 con diferentes edades, tu capacidad de hacer amigos está muy limitada, ¿no? Tienes uno enfadado y ya te has quitado un porcentaje enorme del pueblo. Te has quitado la cuadrilla entera. Entonces, en cambio, de repente, de elegir entre 2000, eso era como, ¿no? Sí. Una fiesta. O sea, se exigirían muchas más capacidades de quedar para jugar a fútbol, para no sé qué, para... O sea, entonces, eso te tendría que, ¿no? Como, wow, esto es en la selva, sí, ¿qué tema? ¿Cómo fue esa, a nivel más social, más de amistad? A mí, por ejemplo, me sirvió de mucho. Yo, en Zumárraga, me apunté, digamos, a la escuela de pelota. Ah, mira. En su momento ya pues lo llevaban los Erostarbe y todo esto, pelotaris profesionales, que de alguna manera solían dirigir la escuela y claro, evidentemente allí ya las relaciones se ampliaban un montón. Claro. De golpe porrazo de estar en Ezquio solo tú en el frontón a estar una cuadrilla de veintitantos pelotaris, pues ya el ámbito de relaciones se ampliaba un montón. De ahí surgían las cuadrillas, de ahí surgían amistades que te permitían salir los fines de semana. Es decir, el tema de las relaciones mejoraba muchísimo. Claro. Mejoraba muchísimo. Bueno, ¿y qué tal eras como alumno? ¿Cómo se te daba el día a día en el colegio, en aquella época del EGB o como se llamase? ¿Cómo te veías? O sea, ¿cómo era? ¿Te gustaba ir al cole? ¿Era algo que tratabas de no ir? ¿Se te daba medio bien, medio mal? ¿Cómo iba? A ver, no era un mal alumno. Tampoco era un alumno, digamos, brillante, porque a mí estudiar me aburría bastante. Pero bueno, a poco que me esforzara un poco, conseguía sacar los cursos adelante y bien. Ahí no tenía ningún problema. El estudio, en aquellos momentos éramos más de acción. Luego es verdad que en casa también siempre te empujaban a que trabajaras. Entonces salías de estudiar, les tenías que echar una mano a los padres. Claro. Siempre estaban, oye, pues mira, pues este fin de semana tenemos que hacer esto, el viernes a la tarde me tienes que acompañar en esto y tal. Entonces, al final, eso mismo te restaba tiempo por un lado y también ganas. Es decir, si tú estás acostumbrado a ayudarles a los aitas a trabajar,
pues ese mismo trabajo te resulta mucho más motivador. Claro. Y si encima el fin de semana te dan una paga mayor, Claro. pues te resulta mucho más motivador que ponerte delante de un libro a estudiar. Porque delante de un libro, pues la verdad es que te resulta bastante más aburrido. Sí, porque al final cualquier trabajo que hagas ves como un pequeño resultado, un avance, algo de sirve lo que estás haciendo. En cambio el estudio es como una inversión a más largo plazo que muchas veces no entiendes qué estás haciendo con estas integrales, de dónde han venido, para qué son y nadie te ha explicado, ¿no? Eso mismo. Entonces es verdad que al final hemos sido más propensos a trabajar más que a estudiar. Así como ahora, por ejemplo, las nuevas generaciones, empezando por mis hijos, pues son unos buenísimos estudiantes y yo les veo que están metiendo un montón de horas delante de un libro. En nuestro caso no era así. Ya. Y el salto al instituto, cuando empiezas ya a subir de nivel, ¿hacia dónde vas? ¿Eres más de letras, de números? ¿Qué te hace elegir? No, ¿Cómo fue? Yo siempre he sido más de ciencias. Más de ciencias. Sí. Primero, ya te digo, hice delineación, luego fui al instituto y lo hice por ciencias. Una vez de haber ido al instituto, fui a la universidad, estuve estudiando físicas durante un par de años, pero bueno, a mí aquello ya me superaba bastante. Entonces lo dejé y hice magisterio. Y bueno, el magisterio me resultaba mucho más fácil de hacer. Y bueno, pues así, terminé los estudios, lo que he dicho antes, ¿no? Durante un año pude practicar lo que es el profesorado, pero ya en ese momento ya era alcalde de Esquío. Claro, pluriempleo ya. Pluriempleo. Te restaba mucho tiempo y bueno, al final, y me resultaba mucho más, ¿cómo es? Gratificante. Gratificante y motivador el tema de la alcaldía que el tema del profesorado, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco a poco fui dejando el tema del profesorado y me metí en otras cosas, ¿no? Tema comercial, tema tal. Y la etapa de la universidad, ¿qué expectativas tenías? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no? Al final estuviste en diferentes ramas. ¿Qué te hizo cambiar de un lado hacia otro? ¿Cómo fue esa...? O sea, vamos por ahí. Este es el video, Borri. Vale. O sea, ¿cómo fue? ¿Qué esperabas de la universidad? ¿Se cumplió en tus expectativas o no? ¿El hecho de cambiar de unas temáticas a otras? ¿Fueron decisiones tuyas? ¿Se te fue llevando, digamos, la situación, la frustración? A mí me fue llevando un poco las circunstancias que me fueron surgiendo, ¿no? O sea, yo por ejemplo, el tema del profesorado, siempre pensaba que iba a ser a lo que me iba a dedicar. Yo, por ejemplo, desde muy joven daba clases de euskera en las gauescolas y bueno, entonces desde llevaba muchos años dedicándome un poco, digamos, a la enseñanza, ¿vale? O sea, como tenías esa base de euskera de siempre, para ti era como algo muy fácil y cómodo enseñar, ¿vale? Pero cuando terminé magisterio y empecé de alcalde, claro, el tema era, en aquel momento los puestos de magisterio se estaban ofreciendo sobre todo en la Ribera Navarra, en Navarra. A ver, se estaban generando icastolas y tal, y mucha gente de nuestra generación ha terminado trabajando en Navarra. Ah, mira. Y muchos de ellos se han quedado a vivir allí, en esa zona. Claro, a mí el hecho de que fuera alcalde no me permitía trasladarme. Claro. Entonces tenía que buscar cosas en esta zona. Y bueno, me surgieron oportunidades, pues lo que te he dicho, ¿no? Pues durante 3 años en el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco, luego como comercial, tal, todas las actividades un poco, pues bueno, cerca de lo que era la alcaldía. Y un poco, pues una cosa me llevaba a la otra y tal. Y ya te digo, elegías un poco según cómo se presentaban las circunstancias. Sí, porque al final hay que entender que es una alcaldía que no daba como trabajo por sí solo, que no es un alcalde como de Donosti, de una gran ciudad, era... Que te permitía liberarte y estas cosas. No, era como un trabajo extra, ¿no? Como ser el presidente de la sociedad que dice alguien tiene que hacerlo y te tocó a ti. Y me tocó a mí, y sin más. Eso es lo que hay. Vale. Bien, y hablas de delineación, de trabajos relacionados con el urbanismo o los muebles.
¿qué crees que te fue llevando a ese sector? ¿Qué veías de interesante en ese entorno? ¿Cómo estaba la situación en ese momento? ¿Por qué había necesidad de reordenar, de decidir, de hacer servicios en ese momento? En aquellos años, digamos que todo lo correspondiente al urbanismo estaba todo por hacer, ¿vale? Eran años en los que todavía el boom residencial y el boom inmobiliario todavía no se había dado, porque estamos hablando de que yo era alcalde entre los años 80, 88, una cosa así, quiero recordar. Y el boom vino pues, en los años 1990 y tantos, 2000 y pico. Entonces, en aquellos años todavía estaba todo por hacer, todo. Entonces, el urbanismo tenía mucho de creativo, Claro. ¿vale? Entonces, te atraía. Era muy bonito coger un papel, coger, digamos, el mapa de tu municipio, Claro. y empezar a ordenar, decir, bueno, Claro. aquí va a ir esto, aquí va a ir lo otro, aquí va a ir lo no sé qué, aquí el frontón, aquí de las viviendas y aquí no sé qué, el ambulatorio. ¿Vale? Qué poder, ¿no? Porque al final, por un lado se ve, ¿no?, la figura mítica del arquitecto que es capaz de ordenar un espacio, un edificio, las habitaciones, pero claro, aquí en urbanismo ponerse el ambulatorio, ni más ni menos. Sí, era así. Entonces, era una actividad muy atractiva, en donde de alguna manera sí es verdad que te sentías un poco poderoso, ¿no? Claro. Estoy cortando el bacalao de esta manera, ¿no? Evidentemente, los reyes del mambo en aquel momento eran los arquitectos, los abogados urbanistas, Claro. y el secretario del ayuntamiento. Eso, las cosas como son. Pero bueno, tú de alguna manera también te hacías copartícipe, y te dejabas llevar un poco por esa pequeña droga, ¿no? De que te parecía que estabas haciendo la leche. Y era un poco aquel ambiente el que de alguna manera, un ambiente atractivo, el que de alguna manera te lleva a poco meterte en el mundo inmobiliario. Digamos, de ese no haber, o sea, estar todo por hacer el mundo del urbanismo al día de hoy, en el cual parece que esto está como muy copado, o se ha hecho muchas cosas, se ha basado. ¿Cómo ves, o sea, este cambio, ¿no? Porque gente joven que nazca ahora o que empieza a desarrollarse ahora da por hecho de que las ciudades, los municipios son como son, porque son lo que ha conocido, pero claro, igual no son conscientes de cómo era entonces, ¿no? Cómo eran las ciudades, cómo eran las casas, o sea, ese nivel de vida que damos por hecho, de que todas las casas tienen agua caliente, electricidad, un montón de... que las ciudades están pavimentadas perfectamente, que hay containers, que hay un montón de servicios que ahora damos por hechos y no entenderíamos la ciudad sin ellos. Realmente se construyeron, se inventaron, se pusieron en marcha en muy pocos años y muy de golpe, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué crees que les pasa a los jóvenes? Las nuevas generaciones desconocen muchísimas cosas. O sea, es decir, ellos no saben que muchísimos metros cuadrados que pisan todos los días en aquella época eran hierba. Y ahora son calles asfaltadas, edificios de viviendas, parques, y antes eran auténticas pastizales en donde pastizaban las ovejas, las vacas y todas estas cosas, ¿no? Evidentemente las viviendas no tenían los servicios que tenían ahora, las viviendas no tenían, digamos, el estado de conservación que tienen ahora. Las viviendas ahora son bonitas, con un diseño bonito. Antes era todo mucho más, no sé cómo decirlo, conservador, más precario, digamos, ¿vale? Entonces las generaciones de ahora no se dan. Yo muchas veces cuando digo en casa, vosotros no sabéis la suerte que tenéis, ¿no? Te miran con unos ojos como, ¿pero qué me estás diciendo? Digo, ¿qué te crees? ¿Qué os creéis? ¿Que esto siempre ha sido así? Eso, no ha sido nunca. Entonces, bueno, el cambio ha sido muy grande de aquellos años a estos, ¿eh? Es decir, el nivel de edificación ha cambiado, el nivel de construcción ha cambiado, las viviendas son mucho más, no sé, habitables que entonces. O sea, bueno, no tiene nada que ver. Sí, porque al final igual lo que no nos damos cuenta es
hoy en día en cualquier municipio o ciudad no hay un hueco, no hay un metro cuadrado que no tenga, ¿no? Hay un jardín, aquí también estamos viendo un montón, o sea, todo está para algo, o sea, y alguien lo cuida, hay un presupuesto, o sea, se puede hacer unas cosas, no se pueden hacer otras. Si quieres construir unas casas, pues tienes un montón de normativa que cumplir. ¿Qué hacen? Que obviamente esa nueva casa va a ser mucho más cara que las anteriores porque esos mínimos que ahora son básicos hay que construirlos y hoy en día la mano de obra es más cara, entonces hace que estamos como subiendo de nivel constantemente y ese subir de nivel nos lleva cada vez a unos mínimos que cada vez son más altos cada vez como se empiezan a ser prohibitivos. Entonces hay y digamos, está todo por hacer, hemos pasado a estar todo como colmatado, parece que no hay hueco para hacer ya, ¿no? O por lo menos esa es un poco la sensación, no sé si será real, pero entonces, ¿cómo se está viviendo ese mercado ahora y cómo lo ves? ¿Cómo es tu sensación como profesional que está ahí y que ha vivido durante muchos años el cambio? O sea. Yo recuerdo que cuando se empezaron a instalar los ascensores, bueno, aquello era la leche. Claro. Porque todo el mundo subía por las escaleras, la bombona al hombro. Claro, cada bombona. O sea, que la gente ni se acuerda de que había bombonas. Efectivamente, claro, ese es el tema. O sea, eso, los ascensores. La siguiente fue el gas natural. O sea, eso de que tuvieras el gas natural en la ventana de casa era era la leche, ¿no? Una cosa menos. Una cosa menos. Bueno, llegó un momento en donde los compradores decían, oye, que haya gas natural, que yo no voy a andar con la bombona. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la mayoría de las viviendas todavía no la tenían. Se estaban implantando. Entonces, eso fue el siguiente, digamos, salto cualitativo. Luego ya empiezan poco a poco pues el tema de los aislamientos, ventanas más grandes, que todo eso repercutía en una mayor conservación. Es decir, todo eso pues ha tenido que vivir y ha tenido momentos. Ha tenido momentos de demanda, ha tenido momentos en donde la exigencia de los compradores iba por ahí, en esa línea. Y claro, la gente ahora no se da cuenta, pero eso ha habido que pasar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora lo que pasa es que ya tenemos unas viviendas que ofrecen todos esos servicios y la gente quiere más. La domótica, las persianas eléctricas, la no sé qué, pero claro, llega un momento que tienes la sensación de que ya estás pegando techo ya, ¿no? Es decir, ya de ahí en adelante pues ya nos meteríamos un poco en viviendas completamente sostenibles, con unos niveles de aislamiento impresionantes, que con una hora de calefacción en pleno invierno ya se te mantiene la temperatura, pero ya es un salto cualitativo muy alto. Además que, claro, esos materiales cuestan, encarecen mucho la construcción. Y el mercado no sé hasta qué punto está dispuesto a reconocer económicamente el coste de esos materiales y el coste de ese tipo de construcción. Sí, porque al final hay inversiones que enseguida se rentabilizan, ¿no? Por ejemplo, es una comunidad antigua el hecho de que pongan un ascensor, pues o hagan una reforma de toda la fachada y mejore no solo el aislamiento, sino la propia estética. Eso hace que el propio piso va a subir de precio, obviamente porque has hecho una inversión hace poco y está mejorado, y antes la gente no quería comprar tu piso porque no tenía ascensor y ahora de repente ya estás en el mercado con otro rango de precios. Pero puede haber otras cosas que sean menos visibles, menos entendibles o que tienen una particularidad que hay gente que todavía no puede, o sea, no tiene eso activado y no mira, no valora, y entonces estás haciendo una inversión el valor que viene, para muy pocos tiene ese retorno, ¿no? El valor y el reconocimiento de esas técnicas, digamos, viene a lo largo de los años. Cuando ves que año va y año viene, pues la vivienda es sostenible, gastas muy poco dinero en calefacción, y pasan 5 años y pasan 10 años y la vivienda sigue manteniendo las mismas características técnicas y sigue conservando las mismas cualidades que al principio. Entonces, claro, eso, pues como tú decías, la rentabilidad no es momentánea y hay que esperar. Y entonces todavía el mercado no está en esa fase. No está en esa fase. Todavía estamos en la fase, vamos por ahí, Todavía estamos en esa fase en donde
digamos, la rentabilidad tiene que ser a corto plazo. Tiempo, eso necesita tiempo. Que la gente se vaya concienciando de que hay unos materiales que benefician a la construcción y benefician al bienestar dentro de la vivienda, pero visualizar eso no se suele visualizar el primer día, sino que es a lo largo de los años. Y normalmente en el mundo inmobiliario siempre hay como una frase muy típica que es localización, 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 es decir, que sí, que tendrá ascensor, estará recién hecho, no sé qué, pero ¿dónde está? ¿No? O sea, es decir, el valor de está en el centro, está cerca de, tiene comunicaciones, tiene boca de metro, yo qué sé, que hay cosas que hacen una ubicación mucho más interesante, con mucho más demanda, sí, con independencia a veces de las calidades, sí. el acabado o... Pero bueno, la ubicación dentro de los municipios es un poco caprichosa, ¿eh? Porque es verdad que en un momento determinado la ubicación, digamos, dentro de un municipio se puede dar en un punto determinado y basta que en un momento determinado construyan no sé qué en otra ubicación, se empieza a poner de moda aquello y de golpe porrazo te das cuenta que el punto neurálgico de un municipio se está trasladando a otro punto. Claro. Y bueno, eso tiene un punto caprichoso también. Sí, porque al final todo el mundo puede pensar que el centro siempre va a ser lo ideal, pero el centro puede tener sus problemas porque puede haber más fiesta, puede haber más ruido, puede haber más dificultad para aparcar y la gente quiere algo cómodo. Entonces, efectivamente, los barrios se van, de repente un barrio más joven que atrae gente joven, pero de repente igual haya un problema en una zona y de repente esa zona se empieza a decaer y entonces la gente empieza a salir de ahí. Entonces, somos humanos y generamos dinámicas humanas que afectan al precio y a la percepción. Entonces, al final es un mercado como muy vivo en ese sentido de qué está pasando, hacia dónde va la gente, qué valora la gente, más allá de lo puramente técnico, ¿no? En una parte muy subjetiva. Hasta hace no muchos años, mira, esto es el Ayuntamiento de Urrucho. Hasta no hace muchos años, digamos que el centro se ubicaba alrededor del ayuntamiento, porque alrededor del ayuntamiento también había otros servicios municipales que eran demandados por la población, pero no tenían por qué ser, ahora no tiene por qué ser la ubicación más, más demandada, más atractiva. Ahora ya en los municipios se hacen, pues un poco más lejos del ayuntamiento, se hacen urbanizaciones que son atractivas, con todos sus servicios alrededor y bueno, pues empiezan a ser demandados, empiezan a ser atractivos y todo el mundo quiere ir allí. Y cada vez más se utiliza el término de aquella es la zona VIP, claro. Que es la que todo el mundo que tiene dinero está demandando. Y también creo que socialmente ha cambiado. Antes, por lo menos por lo que yo entiendo, cuando la gente vivía en una comunidad había más vida de comunidad, conocías más a los vecinos, hacías más cosas con ellos, ibas a ver la tele del cuarto, yo qué sé, ese tipo de interacciones o vas con los de esa comunidad. En cambio, cada vez las viviendas son como más en el sentido aisladas. Yo quiero llegar a mi parking, de mi parking sube a mi casa casi en el ascensor directamente, casi no me cruzo ni con el vecino de enfrente y mejor si no me cruzo. Es decir, compartimos para ahorrar costos o para que la inversión sea sostenible, pero interactuamos cada vez menos, con lo cual nos gusta que sea cómodo para mí, pero que si no conozco a nadie, casi mejor, ¿no? O sea, que me pueda mantener esa discreción. Más individualista, igual la forma de vivir o la de relacionarnos. Y eso también... Pues, eso se busca mucho. Claro. Se busca mucho. Y bueno, y ya pues cuando consigues hacerte con una adosada o viviendas de ese estilo, que normalmente no le ves al vecino en toda la semana, la gente está encantada. Está encantada. Así que vivimos en ciudad, pero contra más separados mejor. O sea, buscamos, porque viene cómodo, ¿no? Tener un supermercado cerca o tener el autobús o lo que sea, o el colegio cerca, pero no demasiado cerca, que si no hay demasiado roce, ¿no? Antes buscábamos, hace años, buscábamos relacionarnos con la gente
y ahora buscamos la discreción y no relacionarnos, pero sí cuando llegas a casa que no te molesten y que tengas tu intimidad. Y que el vecino no haga ruido. Y si lo hace, que no se escuche mucho. Eso es. Que el muro sea lo suficientemente gordo para Eso que es. no transmita. Es interesante cómo ha ido cambiando la sociedad. Bueno, ¿y qué ves de aquí para adelante? ¿Qué se va a valorar de aquí adelante? ¿Qué retos estás viendo en el mundo inmobiliario, del movimiento de las ciudades, de los barrios? ¿Qué notas o qué incertidumbres estás notando en el mercado? ¿Qué te preocupa a ti como profesional, que estás ahí en el día a día y escuchas a muchos clientes que quieren vender, que quieren alquilar, que quieren comprar, que quieren hacer un cambio de vida? Porque al final muchas veces vosotros acompañáis a la gente en sus cambios de vida, porque ahora tengo hijos, porque ahora pues me tengo que mudar por trabajo. O sea, es decir, estáis muy cerca de la gente en momentos de cambio. A ver, la gente, primera preocupación, el precio. O sea, el precio de la vivienda en general está desorbitado. Entonces las nuevas generaciones no sé cómo lo van a tener que hacer. Podemos ir por aquí o por allí, como quieres. No sé cómo lo van a tener que hacer, pero asumir semejantes precios de las viviendas me parece que va a ser muy complicado. Segundo, vivienda relativamente grande. ¿Por qué? Bueno, grande, 3 habitaciones. ¿Por qué? Pues porque al final, además de los hijos, entra en juego el teletrabajo. Ya cada vez más necesitas disponer de un espacio para teletrabajar. Normalmente ese espacio también se suele combinar para que los hijos estudien y esas cosas. O sea, una sala un poco multiusos. Tercero, ruidos no. Ventanas con un nivel de aislamiento acústico importante, viviendas evidentemente con un aislamiento energético importante, calidades de ese estilo, ¿no? Yo creo que sobre todo esas 3 cosas son las más importantes, porque la gente cuando entra en su casa lo que quiere es silencio, lo que quiere es estar en su espacio, lo que quiere es disfrutar de su momento. Y las relaciones, pues, limitarlos un poco a las relaciones profesionales y las relaciones, digamos, sociales, limitarlos un poco, resumiendo así de una manera brusca, al pinchamote. Claro. Pero cuando están en casa, tranquilidad, descanso, desconexión, todas estas cosas. Sí, un momento más de cuidado, ¿no? Antes hablábamos de la economía de la atención, como las notificaciones, las redes sociales, las llamadas, estamos todo el rato como atendiendo toda la demanda que hay. Y como que llegues a tu casa y puedas descansar, relajarte o elegir qué quieres consumir y poner tu foco en lo que sea Netflix o no, pero que tengas la opción y no estés otra vez distraído con otras muchas cosas. Ese es el tema, hay que estar. Vamos por ahí. Cuando hablabas del precio, efectivamente en esta zona de España, pero a nivel nacional seguro, pero en muchos países seguramente está ocurriendo también, los precios de las viviendas y de los inmuebles están subiendo mucho, sí. Pero realmente ¿es tanto que están subiendo de precio o es que nuestra moneda cada vez vale menos, con lo cual somos más pobres y como las casas son las que hay y hay una limitación, son limitadas, no hay infinitas, aparentemente suben de precio, ¿no? O sea, es un poco, ¿realmente están subiendo los inmuebles o es que los euros que tenemos en la billetera cada vez sirven para menos y obviamente hace que las casas y los inmuebles con todo lo demás sea cada vez más prohibitivo? O sea, ¿qué está ocurriendo realmente? A ver, yo creo que lo que está ocurriendo es, bueno, los precios evidentemente van subiendo, la moneda es verdad que cada vez es más débil, pero sobre todo hay una descompensación muy grande entre la oferta y la demanda. O sea, hay muy poca oferta y hay muchísima demanda. Entonces, siempre encuentras a alguien que esté dispuesto a pagar un precio que hace muy poco tiempo nos hubiera parecido excesivo y un poco como fuera del mercado, ¿no? Es decir, yo creo que el mayor problema es que hay una descompensación muy grande, vamos a seguir por aquí,
hay una descompensación muy grande entre la oferta y la demanda. Hay muy poca oferta. Y no solo que esté dispuesto a pagar, sino que se ha normalizado, me endeudo todavía un poco más. Sí, o sea, ya bueno, endeudarse claro. ya es casi como un deporte. Sí. No pasa nada. Tú endeúdate, que es. el Estado se endeuda, todos se endeudan, tú te tienes que endeudar. Sí, Entonces te metes todavía más, ¿no? Hasta el cuello y hasta donde haga falta. Sí, es verdad que es la generación actual es la siguiente generación a una generación que ha hecho mucho dinero, porque ha vivido el tema de la industrialización en primera persona, es una generación que ha trabajado mucho pero ha hecho dinero, y las herencias de esa generación se están aprovechando la nueva generación, con lo cual muchos de ellos tienen un buen colchón y se permiten endeudarse de una manera importante, ¿vale? Pero es verdad que en general no hay miedo a endeudarse, no hay miedo a sacar préstamos, no hay miedo hemos perdido el miedo, ¿vale? Y entonces estamos dispuestos a pagar cualquier precio con tal de hacernos con la vivienda. Cuando hubo la crisis de 2008, que también fue mundial y que uno de los activos que más sufrió fue las propias viviendas, porque había habido como un abuso, sobre todo en Estados Unidos, aquí de otras maneras, pero de los créditos, esto es a lo loco, explotó esa burbuja, luego digamos se ha vuelto a recuperar y estamos muy por encima. ¿Tú crees que eso va a volver a ocurrir o estamos en una situación totalmente diferente porque no se parece en nada y esto no tiene pinta de acabar jamás, esta subida de precios sin fin? A ver, yo creo que llegará un momento en donde se generará otra crisis. No sé de qué tipo. Puede ser una crisis industrial, puede ser una crisis energética, puede ser no sé qué tipo de crisis, pero yo creo que se generará. Y ello va a obligar otra vez a regularizar los precios y a regularizar todo. Es decir, que al final se dará otro elemento cíclico. Las causas probablemente sean distintas a las anteriores, pero se dará. Vendrán separaciones, que vayan a tener que volver a vender el piso que compraron, yo qué sé, en 500.000, van a tener que volver a vender en 350.000, todas estas cosas. Y entonces se volverá a generar una regularización. Yo creo que los sueldos que se están manejando en estos momentos no da para subir mucho más. Yo creo que no. De hecho, por ejemplo, tenemos experiencia de algunos pisos que estamos vendiendo aquí en Zumárraga-Gorrocho, que están un poco, digamos, altos y está costando vender. Es decir, que los sueldos dan hasta donde dan. Sí. Y que además los sueldos están muy penalizados fiscalmente, con lo cual, aunque el sueldo aparentemente haya subido, realmente da para menos. O sea, cada vez es mucho más difícil y al final también en la propia transmisión de viviendas es otra forma de conseguir impuestos en las propias compraventas, las plusvalías. O sea, hay como un negocio. Detrás de o sea, todo el hecho de que haya pocos pisos es bueno para la administración en el sentido de que se venden, se transmiten con mayor beneficio, con lo cual para ellos es una ganancia directa. Con lo cual, ¿dónde está el incentivo para la administración de construir más? Si así les va muy bien. O sea, si así gano muchos impuestos. A ver, el incentivo, incentivo económico será difícil. Lo que sí pueden evitar es que, o pueden intentar conseguir que haya una paz social, que según vaya esto para adelante, algún día seguramente puede haber problemas de tipo social. Es decir, la gente, cuando ves que la mayoría de los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, no pueden establecer, no sé, un matrimonio, no pueden tener hijos porque la vivienda les está chupando todo, seguramente habrá movilizaciones. Claro. Y entonces alguien va a tener que mover ficha. Sí, porque al final, ¿qué estamos construyendo si es una sociedad en la que estamos desincentivando el tener hijos? Porque si no, o sea, al final es como el mega lujo, ¿no? El lujo no es tener un Lamborghini, es tener hijos. Claro. Entonces, vamos a tener casa para tener algo, pero los hijos olvídate porque no nos llega. Entonces, claro, ¿y para quién estamos construyendo, ¿no? Estas ciudades, esta sociedad? O sea, ¿qué estamos haciendo? Es como hemos perdido un poco el norte. Sí, yo creo que sí. A ver, a mí me parece que, por ejemplo, en estos momentos, en el mundo del alquiler, los arrendadores prefieren parejas con perros
Claro, a parejas con hijos, claro. por el tema de la vulnerabilidad. Ujú. A mí me parece que una sociedad que está discriminando a los hijos de esa manera tiene un problema. Claramente, además, tiene un problema de asentamiento social, tiene un problema de crispación social, o sea, a mí me da que esos temas, como no los cuiden un poco, en no muchos años, la sociedad se va a encontrar con un problema, los políticos se van a encontrar con un problema importante. ¿Y por qué crees que no se construye más? Quiero decir, el otro día había una gráfica a nivel nacional, se hablaba de que solo el 2% de la tierra está construida y muy poca está en proyección, ni siquiera a medio plazo, para que se pueda construir. Entendemos que igual en el País Vasco, que es un entorno muy montañoso, puede haber una limitación física, ¿no?, que limite, por lo menos en horizontal, dónde se puede construir, porque claro, hay muchos montes, pero ¿por qué no se está construyendo mucho más en otras zonas donde puede ser terrenos mucho más fáciles, más planos? ¿Por qué no hay más construcción? En 2008 era una barbaridad el ritmo que se construía, o sea, era exagerado, igual era un disparate, ¿vale? Sí. Pero no es que no nos hayamos acercado a aquello, es que estamos lejísimos de ese ritmo de construcción. ¿Qué está ocurriendo para que no se estén urbanizando terrenos que sean construidos, pero no haya constructoras que quieran invertir ahí o promotoras? O sea, ¿qué hace que esto se esté frenando? Porque al final, lo que decías de oferta-demanda, si simplemente aumentásemos oferta de nueva vivienda, sí, obviamente la vivienda usada pues bajaría de precio porque tendría una competencia lógica y normal, sí, aunque estuviese un poco más lejos, aunque no estuviese todas, obviamente no en el centro, o estuviese en otros municipios, incluso en otras provincias, ¿no? ¿Por qué no está ocurriendo eso? A ver, yo creo que una de las razones es las tramitaciones urbanísticas son muy lentas. Entonces un promotor desde que se hace con un terreno a cuando mete la excavadora, igual le pasan 3 años, 4 años. Claro. ¿Vale? Entonces, en esos 3 años, 4 años, la dinámica inmobiliaria puede cambiar un montón por razones varias. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los promotores cada vez se quieren arriesgar menos, ¿vale? Quieren cosas seguras, quieren promociones con ya la mitad de la promoción más o menos apalabrada, o la mitad o el 70% de la promoción apalabrada. O sea, es decir, quieren ir muy sobre seguro, y eso normalmente lleva tiempo. Evidentemente las administraciones deberían de mover muchísimo antes todo lo que son los trámites y todo esto. O sea, es un conjunto de cosas que al final hacen que la demanda o que la oferta se demore un montón. Yo conozco municipios que para sacar adelante una promoción de 40 viviendas, pues igual llevan 5 años dando vueltas. No puede ser. No puede ser. Y esas viviendas para el primer mes ya están adjudicadas, o sea, claro, en 5 años ya están aburridos todos de esperar. Ese es el tema, ¿entiendes? Entonces, para mí el primer tema es los plazos. El segundo tema es la compra del suelo. No se puede recalificar un terreno, un cheque en blanco a un propietario para que luego te esté chantajeando con unos precios desorbitados. Entiendo yo que la compra del suelo tiene que ser un poco como consecuencia de un convenio entre propietario, administración y promotor, ¿vale? Para que todo sea asequible. Y luego, pues eso, situaciones económicas, que la economía en general vaya bien. El mundo del alquiler. Aquí, teóricamente, tradicionalmente, somos una sociedad que siempre ha preferido la compra al alquiler, por lo menos en comparación con otros países de Europa, es lo que siempre se ha dicho. Obviamente, cuando ya se vuelve la compra prohibitiva, no hay otra más que alquilar, pero hoy en día ya alquilar empieza a ser prohibitivo, no solo por precios, sino por propia escasez de que tampoco hay. ¿Qué está ocurriendo en ese sector? ¿Qué habría que deshacer o hacer diferente para que se normalice o se fomente el propio alquiler como algo natural, como una opción más, ni mejor ni peor, una más? A ver, yo creo que lo que habría que hacer es no castigarle tanto al arrendador. Controlar sí, pero castigar no. Castigar en el sentido de, en un momento determinado,
llevamos unas cuantas leyes que favorecen al arrendatario, Sí. ¿vale? Que si la vulnerabilidad, que si, que si una persona que no paga, el proceso de desahucio, 2 años. En esos años vive gratis porque no paga nada y tal. Claro, hay gente arrendadores que dicen, yo no me voy a meter en ese fregado a riesgo de que tenga que estar 2 años esperando a que no me paguen nada y luego el arrendatario se me declara insolvente. Claro. Me han dejado el piso hecho una mierda, no me han pagado durante 2 años ni agua, ni luz, ni gas y mucho menos la renta y me han generado una deuda de 18.000 euros y luego seguramente no lo voy a cobrar. Es decir, estas cosas pues igual políticamente favorecerán a los políticos, pero al mercado no. Y no solo el desgaste económico o patrimonial, sino emocional. O sea, tú estás pensando durante esos 2 años, pero que he hecho mal, pero qué leches, por qué esto ocurre, por qué no me defienden, por qué soy yo el malo de la película. Ese es el tema. Y tengamos en cuenta que muchas veces la gente simplifica la situación como, bueno, es una persona que tiene propiedades, que las tiene ahí aburridas, son como que le han caído del cielo, Claro. y que está sacándoles un rendimiento como... Pero es que en muchas situaciones han decidido tomar un riesgo, decir, bueno, pues voy a invertir aquí, voy a hacer una reforma que a mi cuenta, porque lo que sea. Es decir, están tratando de sacar una rentabilidad a patrimonio de una manera lógica y normal, y de repente se les ha torcido por completo. Y esa rentabilidad no solo no la van a tener, sino que seguramente acaban generando unas pérdidas que les pueda hundir o tener que malvender la propiedad porque se han pillado los dedos. Entonces, claro, cuando tú penalizas la propia toma de riesgos de que la gente trate de sacar otro tipo de ingresos adicionales ofreciendo servicios, porque al final un alquiler es más que un servicio. Eso es. Claro. Que además esos servicios adicionales y el ingreso que puede obtener de esos servicios adicionales son complemento a una pensión muchas veces. Claro. Entonces al final dices, lo vendo, me hago con 150.000 euros en el bolsillo, que ahí estarán, y me olvido de todas estas historias. Claro. Y el alquiler, que lo alquile quien quiera, que yo no. Sí, al final se está convirtiendo en una actividad de riesgo. Antes decíamos en plan broma que casi es más fácil hoy en día emprender que alquilar, pero es que, claro, con tantas cosas en tu contra, con tanta mala fama, con tantos riesgos que estás asumiendo, claro, y encima, si quieres cubrir todos esos riesgos que están ahí, la única manera que tienes de cubrir es cobrar más por ese alquiler, con lo cual estás todavía desincentivando el alquiler, haciéndolo más caro, y volvemos al problema. O sea, entonces, cada vez hay menos porque la gente no quiere arriesgar. No es... Ni arriesgar, no quiere problemas, no quiere... porque claro, todo eso, detrás de todo eso hay un estado emocional que la gente dice, oye, mira, yo quiero vivir tranquilo, estoy jubilado, el alquiler del piso que tengo ahí me viene muy bien para compensar un poco la pensión que tengo, pero no quiero ningún problema. O sea, a mí que disfruten de la casa, que me paguen y todos contentos. Ahora, cuando empiezan con estas cosas, pues la gente dice, no, yo no me quiero arriesgar a todo esto y lo saco del mercado, lo vendo y punto y final. Claro. Bueno, pues una situación compleja en la que estamos, ¿no? Muy. Y a mí me da la sensación de que no sé los políticos hasta qué punto quieren meterle mano, ¿eh? Yo no sé, tampoco quiero incidir demasiado en ese tema porque supongo que de por sí ya es un tema complejo, pero a mí muchas veces me da la sensación de que lo utilizan como reclamo electoral para no sé, de alguna manera comprar votos en momentos determinados, pero no sé si realmente le quieren meter mano a ese tema. Tengo mis dudas. Sí, porque como decíamos antes, resolver el problema no les interesa en sí. O sea, al final, si de repente hubiese mucha más construcción y se empiezan a normalizar los precios, tanto de compraventa como de alquiler, con lo cual los impuestos asociados, las plusvalías, bajarían, aunque hubiese más operaciones, pero se normalizaría. Ahora mismo lo que está ocurriendo es, hay como una lucha de encarnizada, entonces es como tienes que cerrar ya la operación, entonces es como estás, o sea, no tienes opciones, o compras esto, te quedas fuera, o alquilas esto, te quedas fuera. Entonces eso es un mercado muy
tóxico en el sentido de que vives casi para pagar tu alquiler o la hipoteca de la compra que has hecho, o sea, vives totalmente vendido y eso te genera una dependencia a que ahora necesito mucho más el trabajo que tengo porque claro, como no lo pierda, pues adiós. No te puedes permitir claro. quedarte sin trabajo. Entonces, todo eso hace que adormece un poco la sociedad en el sentido, bueno, tú sigue trabajando, que ya te has metido en una dependencia económica que no vas a poder salir, con lo cual no des muchos problemas. Eso es. Tú sigues ahí en tu camino y eso es igual un poco lo que socialmente están buscando los políticos, es decir, una sociedad más dependiente y menos libre de decidir si se quieren cambiar, si quieren comprar, si quieren alquilar o si quieren hacer lo que quieran, ¿no? Es de alguna manera atarte y luego, como tú dices, luego en el momento adecuado doy un discurso prometiendo miles de viviendas que luego se quedarán en el papel, en el panfleto, y el problema sigue ahí. Y luego, pues mira, consigo, ofrezco subvenciones a la gente que se va a independizar, que no sirven para nada, ofrezco subvenciones a los padres que quieran tener más de 3 hijos, que me parece muy bien, pero al final todo eso lo que hace es encarecer la administración. Servirá para ganar votos en un momento determinado, pero al final estamos haciendo de la administración pues no sé, un coste elevadísimo. Estamos haciendo un gigante que nos va a costar mantenerlo y no sé en qué va a terminar al final. Y el problema no solo es que se está burocratizando y entonces hay más funcionarios y todos esos funcionarios cada vez cuestan más, sino que para poder pagar toda esta fiesta el propio Estado se deuda más, con lo cual nuestra pérdida, o sea, la inflación, la pérdida económica real de nuestros euros la están generando en toda esa deuda que van a pagar nuestros nietos. Y entonces, claro, el piso va a seguir subiendo de precio. Es decir, claro, este despilfarro lo acabamos pagando igualmente. Entonces, es como que nadie se para a mirar las consecuencias de segundo o tercer orden de cualquier acción o inacción. Y eso acabamos pagándolo igualmente. Y ahora mismo yo la sensación que tengo socialmente es que Europa se está empobreciendo muy rápido. Muchísimo. Muy rápido. Muchísimo. Yo también tengo esa sensación, que nos estamos empobreciendo un montón y no tenemos recursos. Es decir, al final yo entiendo que se está utilizando todos los recursos que tenemos tapando agujeros más que generando riqueza. Sí, que al final son gastos más que inversiones. Tú puedes invertir y te puede salir bien o mal y hay un riesgo obviamente en toda inversión. En todos entendemos que el plan puede funcionar o no, pero si lo gastas en algo que no tiene un retorno real, claro, es un gasto, simplemente se descuenta y más deuda. Y más deuda, así de claro. Entonces, la solución, complicado. Por un lado complicado y yo creo que por otro lado líderes con agallas. Claro. Y eso no hay. Los líderes actuales dependen demasiado de las encuestas, de opinión, a corto plazo, que les impide hacer un plan a medio plazo, largo plazo, pero que sea realmente efectivo, ¿no? Entonces, estamos metidos en una espiral que no sé cómo vamos a salir. Y que son incentivos, si entendemos, ¿no? Hablábamos al principio del urbanismo, al final esos políticos que están tomando esas decisiones, que es urbanizable, que no, a quién le doy, ¿no? esta concesión, esta posibilidad, y encima lo hago poco y es difícil y lleva mucho tiempo, hace que eso es un gran poder en muy pocas manos y ahí es donde un poco luego se generan las corrupciones. Es decir, ahí es donde, si a mí me permites en este terreno vender a no sé cuántos mil, me estás generando un beneficio y no te preocupes, que de alguna manera tú vas a recibir tu parte, ahí de repente hay un incentivo todavía más a no normalizar la situación. Yo tengo capacidad de elegir, de tener un poder que me va a ayudar a mí individualmente de una manera u otra. Y claro, eso es muy goloso. Eso es muy goloso. Muy goloso. No tienes más que ver. Mira, solamente en tramitar, digamos, los procesos institucionales urbanísticos, en vez de tardar 5 años, si se tardase 2, al promotor se le genera un beneficio impresionante. ¿Por qué? Porque él, en principio, plantea esa iniciativa sobre la demanda que se está dando en un momento determinado, pero no sabe muy bien dentro de 5 años cómo va a ser la demanda. En cambio, si tú le recortas los plazos,
Claro. Le estás garantizando un proyecto que pueda tener una viabilidad casi asegurada. ¿A cambio de qué? Claro, claro. ¿A cambio de qué? Claro. ¿Recortar los plazos? Claro. Pues normalmente a cambio de compensaciones de otro tipo. Claro. Y ahí es donde nos metemos en unas historias que... Sí, que sí, no que al final vuelven a derivar todo ese dinero que nos cuesta tanto ganar y que Así de claro. de una manera u otra acaba en manos de gente que se aprovecha del sistema. Así de claro. Bueno, estamos terminando la entrevista y suelo hacer una pregunta de algo que no hayamos comentado, algún tema que te apetezca compartir, algo que quieras comentar, algo que se ha quedado sin decir, algo que te gustaría profundizar, alguna idea que te parezca importante para terminar. En principio, yo creo que hemos tocado bastantes puntos, ¿no? Y bueno, al final, compartir. Bueno, yo creo que al final, si todo el mundo cumpliese con las funciones para lo que se ha elegido, no nos iría mal. Claro. Es decir, que cada uno haga legalmente y éticamente lo que le corresponde, y si eso se hiciera por parte de todo el mundo, seguramente nos iría mejor a todos. Sí. Pero bueno, sin más. Al final es lo que se entiende vivir en sociedad, para eso Así vivimos en sociedad, para que tengamos un bien común. Si no, si esto es una lucha y un robo entre unos y otros, vamos a acabar todos muy mal. Así de claro. Bueno, y como última pregunta, habrá gente que en el futuro va a ser entrevistada y que estará nerviosa, que es una entrevista. ¿Cómo ha sido para ti la entrevista? Muy cómoda, estoy muy a gusto. La verdad es que no pensaba que fuera a ser tan fácil. La verdad, estoy muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos quién eres, a qué te dedicas y tu opinión de hacia dónde vamos y qué podemos hacer. Y seguimos en contacto. Pues nada, gracias a vosotros. A ti. Agur.